Hola a todos, buenas noches. Hace mucho tiempo que no estaba aquí, los extrañé. Esta noche, en la primera parte de la clase, hablaremos sobre bodas de niños, uno de los temas más importantes en todo lo relacionado con la gestión económica. Hay muchísimo de qué hablar sobre este tema. Yo lo he concentrado en 1 hora, pero hay mucho más que se podría tratar. Podríamos hablar durante varias horas completas. Nosotros hablaremos durante 1 hora, y en la segunda parte tomaremos una breve pausa de unos minutos y luego el examen. 2 palabras sobre el examen, no hay de qué preocuparse, esto no es una universidad ni una facultad. Al final, este examen es para que ustedes sean lo mejor posible, lo más profesionales posible. Repasen todo el material. Cuando no se escribe, cuando no se repasa, se sabe menos. En el examen incluye algunos casos de familias que necesitan que vengan y los analicen. ¿Cómo abordaría yo esto? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles creo que son los problemas? Hay muchísimas preguntas, algunas están relacionadas con el proceso de acompañamiento, otras son preguntas de regalo, preguntas realmente para que ustedes hagan algo. Y seguimos adelante, algunas son preguntas de opción múltiple y otras son preguntas que tal vez digan que son preguntas infernales, pero no lo son. Nada es infernal, todo está bien. Y alrededor de las 7:50 saldremos unos minutos a una pausa, así tendremos 2 horas. Creo que será suficiente. Ayer en Bnei Brak, 2 horas fueron suficientes para quienes no llegaron tarde. Sexta pregunta. ¿Qué es? Sexta pregunta. 68 preguntas, pero 8 preguntas son de bonificación. Vamos a intentar responderlas. Son muchas preguntas. Bueno, 2 horas es mucho, tal vez incluso demos unos minutos más según el ritmo de bodas de hijos. Entonces, bodas de hijos, es uno de los temas más candentes, más dolorosos en la cuestión económica, sin duda en la comunidad jaredí, sucede en todos lados, pero seguro en la comunidad jaredí y especialmente en el último año ha habido inflación. ¿Dónde afecta más? En las bodas de los hijos. Te contaré algo, creo que ya lo mencioné aquí. Casé a un hijo el año pasado, cierto precio, y ahora la orquesta cuesta miles más, sin hablar de las pelucas y todas esas cosas. Los precios realmente son muchísimo dinero. Así que lo que tengo que saber es esto. Y no decir no hay nada que hacer. Tengo que saber que estos son los números. En mi opinión, incluso una familia que a lo largo de la vida más o menos se las arregló económicamente y pasó los primeros 20 años sola, cuando se trata de bodas de hijos, cada familia debe sentarse al menos consigo misma, si no con un asesor financiero, y planificar un presupuesto para la boda, porque las diferencias ahí son mucho dinero. Vamos a repasar esto, es mucho dinero, y todos vamos a estar ahí, y ahí es donde ocurren las caídas. ¿Por qué las caídas en las bodas de los hijos son mucho más grandes? Hay que recordar que si a lo largo de la vida hablamos aquí de toda una clase sobre economía conductual, y lo mencionamos en todas las clases, el tema de la economía conductual, pero si en la vida misma eso nos lleva en diferentes direcciones. En las bodas de los hijos venimos con la sensibilidad. ¿Cuándo fue la última vez que se emocionaron? Tienes un evento emocionante, como cuando nace un hijo, pero cuando nace el tercer hijo es menos emocionante que el primero, sin duda. No creo que alguien discrepe conmigo. Pero cuando casas a un hijo, al menos en la primera vez, y en las bodas cada vez te emocionas más, es algo que hemos esperado toda la vida. Y esa emoción viene acompañada de decisiones económicas. Así que aquí la emoción supera a la razón y la gente a veces comete errores, muchos errores. El primer error que surge de esto es pensar que no hay nada que hacer, pero sí hay algo que hacer porque si gestionamos un presupuesto de antemano, veremos las cosas de otra manera. De nuevo, como hablamos en todo el tema del proceso económico, si le dan a una persona para la boda 100.000 shekels en efectivo o 150.000 shekels en efectivo, puede ser que gaste más de lo que tiene o no, porque ese es el dinero que tiene, con eso se maneja. En las bodas, con mayor razón, hablamos sobre el pensamiento relativo. En el momento en que se trata de decenas de miles de shekels, de 10.000 a 20.000 shekels, nos confundimos, aún más que eso. La gente llega y una de las cosas de las que voy a hablar, piensan cuándo planificar el presupuesto de la boda o cuándo acordar con los suegros cuánto dinero se dará para el apartamento, para la boda. ¿Cuándo sucede esto? En muchas familias, pregunten a los casamenteros, en muchas familias esto sucede unas horas antes de la reunión o justo antes de los encuentros. Ahora piensen, tomemos la situación de una pareja que se encuentra y los padres del chico o de la chica piensan en una cierta cantidad que van a dar y así lo entendieron por el casamentero. Y unas horas antes de la reunión se sientan con la otra parte y estas historias no son solo 1 ni 5 sino más de 10 historias, así que yo he escuchado.
y de repente la otra parte dice, no, yo me refería a otra cosa, y la otra parte ya ha casado a varios hijos y está decidida, dice, si no es así, no se puede avanzar con el shidduch, el compromiso. ¿El compromiso continuará o se romperá? Continuará. ¿Por qué? Casi todos dicen, ¿qué importa? Son solo 300.000 shekels más, pero ¿vamos a arruinarle a nuestra Rivka la alegría, la vida? ¿No? Y puede ser, por cierto, que en esta situación, en este punto tengan razón, irán a consultar a un rabino y eso es lo que él les dirá que hagan. Pero, ¿acaso deberíamos llegar a situaciones así desde el principio? Por supuesto que no, no es algo lógico. Está claro para todos que si nos dijeran que tenemos que dar 2 millones de shekels a la otra parte, probablemente la mayoría de los que están aquí en la sala no llegarían a tales cosas. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Planea gastar cierta cantidad o cómo es que la gente termina en estas situaciones? Preguntémoslo así. ¿Cómo es que la gente termina, al final, en una situación en la que planearon gastar cierta cantidad y terminan gastando cientos de miles de shekels más? No puede ser, no tiene sentido. Y esto sucede por falta de planificación presupuestaria antes del periodo de los compromisos matrimoniales. Eso es lo que se debe hacer. Muchas familias terminan con problemas de armonía en el hogar, tensiones, un torbellino económico, en una época que se supone que debe ser la más feliz, la más alegre, la más correcta. Sin embargo, para algunas personas ocurre exactamente lo contrario. No queremos que eso pase. No queremos que eso pase. Hay que entenderlo. Cada uno, el sabio, ve lo que viene. Esto es cierto para toda la gestión económica. Y en el tema de compromisos y bodas, con mayor razón. Hay que entenderlo. Es lo más importante, lo más crítico. Entonces, como dije, este tema de las grandes sumas de dinero que nos llegan, hay muchas cosas que se mezclan. Y no solo eso, a veces las personas, ya hablaré sobre las fuentes de financiamiento, pero a veces la gente llega y toma préstamos para las bodas. O tienen algo específico, o rompieron un fondo de ahorro, o ciertos ahorros, y ahora tienen dinero disponible en la cuenta corriente. Ahora, presten atención a lo que sucede. Si al día siguiente le ocurre algún daño al auto por 6.000 shekels y el seguro no lo cubre, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona promedio? ¿Lo toma de ahí, sin duda alguna? Se toma el dinero de ahí y al día siguiente hay una excursión de los niños, algo que tampoco es tan importante, así que también se toma de ahí y de repente hay una reforma que hay que hacer en la casa porque el yerno va a venir, la familia política va a venir y así la casa se verá bien. Ya llevamos 20 años renovando y es cierto, todo es cierto. Pero al final pusiste un presupuesto para la boda y ese dinero se va para otras cosas y entonces ¿qué pasa? ¿Se toma un préstamo o se gasta más de lo que se había planeado y hay más niños en casa? En una familia jaredí promedio, ¿cuántos niños hay? Menos. Pero de nuevo, en una familia jaredí promedio, lo que nosotros conocemos son 7, 9 pero sí, depende de cómo se vea una familia jaredí, pero 5 o 6 niños, algo así. Antes solía ser más, pero de nuevo, lo que nosotros conocemos, mis padres tienen 9 hijos, supongo que la mayoría de las personas que están aquí tienen padres con números similares, porque eso es lo que pasa. Pero cuando se toma en cuenta a todo el público, es un poco diferente. En cualquier caso, hay más niños y hay que recordar algo muy importante. En la primera boda fijamos cierto estándar, supongamos que dimos joyas de cierto nivel, otras cosas de cierto nivel. ¿Qué pasará después? Después de la segunda o tercera boda, cuando tengamos menos dinero. Y el niño, la niña, nos dirán, escucha, pero mi hermana recibió esto. Incluso si no lo dicen, esto crea cierto estándar. Así que hay que recordar, tienes 9 hijos, no hay ningún problema, pero debes saber que estás estableciendo un cierto estándar. Y ahora lo estás fijando para todos los hijos en el futuro. Y está bien si decimos, sí, tengo ciertos ingresos, tengo ciertas fuentes de financiamiento y puedo afrontarlo. Pero hay que saber, hay que ser consciente de que esto es un ciclo. No es solo ahora, es para todas las bodas de los hijos que con la ayuda de Dios tendremos, y esto nos acompaña durante unos 20 años a lo largo de la vida y es mucho dinero. Por eso es importante conocer estas cosas. Otro punto importante, antes de que entre realmente en el tema de las bodas de los hijos, es importante saber que la educación financiera, por muy necesaria que sea en la vida, lo es aún más cuando se trata de bodas. Alguien de nuestra comunidad me contó que él da para las bodas de sus hijos. Es una idea interesante. Los hijos reciben 100.000, 120.000, 150.000 shekels y con eso deben arreglárselas. Cuando la responsabilidad, el pastel, pasa a la pareja, ¿qué significa eso? Sí, entonces digo que es una idea interesante. No sé si la adoptaría, pero piensen, por ejemplo, que le dicen al novio, tienes X cantidad de dinero para la dote, para ciertas cosas, entonces él sabe que si quiere una orquesta en la B,
Por ejemplo, si la orquesta cuesta 20.000 shekels y el presupuesto es de 100.000 shekels, entonces él destina el 20% a la orquesta. De repente, piensa de otra manera en el momento en que la responsabilidad pasa a él, porque ¿dónde ocurren los conflictos? Ocurren en estas cosas. Nosotros pensábamos que una orquesta, por ejemplo, cuesta 6.000 shekels y él quiere 10.000, 12.000, 13.000 shekels. Por eso, estas cosas cambian mucho, influyen mucho y es importante saberlo. Entonces, antes de la boda tenemos desafíos, tenemos temores, es la primera vez, no es algo familiar, nos supera, tenemos miedo de cometer errores. Podemos entrar en un torbellino, nos siguen sumando más y más gastos. Las cosas son similares a cuestiones generales en un proceso económico, pero aquí hay aspectos que son específicos de las bodas de los hijos. La seguridad económica del hogar se ve alterada, el entorno genera temor y tensión. Hay que recordar algo: cuando enfrento un proceso económico, ante la situación económica, primero me enfrento a mí mismo. Después es con la familia, con la esposa, con los hijos. Y frente al funcionario del banco, cuando llegan las bodas de los hijos, entonces puedes encontrarte cuando llegan las bodas de los hijos. Después, cuando llegan las bodas de los hijos, entonces ¿qué sucede? Tenemos a los consuegros, tenemos a la otra parte, y más aún. Por ejemplo, llegamos a hacer una negociación, no sabemos si hablaremos de negociación. Cuando alguien aquí venga a negociar por 200.000 shekels, por 100.000 shekels, por 700.000 shekels, ¿cómo llegará a la negociación? ¿Cómo llegarán ustedes? ¿Verificarán qué queremos hacer, qué queremos dar, qué queremos ganar con el trato? En las bodas de los hijos eso no sucede. Es cierto que no sucede, simplemente no sucede. Porque ¿qué hacemos? Negociamos con la otra parte. No es así. Va a ser nuestro futuro yerno, nuestra futura nuera. Ella es como mi hija, él es como mi hijo, y es verdad. Son nuestros nietos, pero al final se trata aquí de mucho dinero, de cientos de miles de shekels. Así que, en cierto sentido, hay que acercarse a esto, tratar este asunto como si fuera un negocio. Hay que saber dónde poner el límite correcto, esas diferencias, porque al final es algo que queremos, que nos alegra y todo, pero por otro lado son cientos de miles de shekels. Hay que saber cómo abordar esto. Si no se piensa en esto de antemano, seguro que se cometen errores ahí. Está el aspecto emocional, está el aspecto conductual del que hablamos, de la economía conductual. A todo esto sumen también el tiempo de preparación de la boda, que son 2 o 3 meses, y ¿qué obtenemos? Por ejemplo, sí, y esto lo escucho todo el tiempo de la gente, personas que en el día a día casi no usan taxis, de repente en época de bodas, ni hablar, hay que hacer muchísimas cosas, así que el presupuesto para taxis se vuelve ilimitado. ¿A cuánto puede llegar? Puede llegar incluso a 10.000 shekels. Una familia me dijo que hicieron la cuenta y se sorprendieron. Estas cosas pueden pasar, y por eso la planificación previa es tan importante en el tema económico de las bodas de los hijos, aún más. El tema de que todos lo hacen, pero todos se manejan así y todos se las arreglan. Ayer, en un curso en Bnei Brak, alguien mencionó, en nombre del Admor de Vishnitz, que el tiempo de la boda es un tiempo de abundancia y ayuda divina. Y cuando le dijo a alguien, ven y cásate, de repente, y es cierto, en el tiempo de la boda, todo el que casa a un hijo dice que hay ayuda divina. ¿Significa eso que esa ayuda divina también incluye renovar la casa en 2006? Y la verdad no estoy seguro. Eso hay que revisarlo desde el punto de vista halágico. Las cosas que están relacionadas con la boda, sí, pero la gente llega a... para bodas de hijos, y como dijimos, toman el dinero, sí, y eso empieza a mezclarse y empiezan a comprar otras cosas que no habían planeado, así que no hay que venir y hacer un presupuesto ordenado y de ahí avanzar. Estas cosas son críticas, son importantes. Hay otro lado, hijos. Entonces, sí, es cierto, pero de nuevo, con una planificación anticipada, y ya hablaremos de cómo se puede hacer esto de una manera mucho más correcta. No hay dinero, se acaba el dinero, se terminó el dinero, entonces ¿qué se hace al respecto? Porque lo que va a pasar es que habrá una disminución en la calidad de vida, problemas de paz en el hogar, fricciones. El otro lado escuchó, su hija, hace un par de años, lo escuché hablando por teléfono con su esposa y todos los suegros quieren esto y aquello, en fin, suena muy interesante. Y estas cosas suceden, está claro. Y cuanto más claro tengamos que el presupuesto será un marco de presupuesto para bodas de hijos, eso nos llevará a un lugar mucho más correcto, mucho mejor. Estrés y presión, educación de los hijos, problemas de salud, deudas y carencias. Todas las cosas de las que hablamos, eso ocurre por falta de conocimiento. La gente no sabe cuánto cuesta la boda y necesita comprar. Así que sí, hay que saber cuánto cuesta la boda. Vengan, revisen cómo se revisa, en un momento veremos.
Tenemos una hoja de Excel de personas, también les mostraré aquí una hoja de Excel que alguien hizo de las bodas de sus hijos, muy interesante los números, así es como todos hacen la primera boda de los hijos mayores, menos en nuestro caso. Por otro lado, de todas formas, se entra en deudas, entonces está bien, tomaremos 100, tomaremos 200, tomaremos 300... No, ustedes ganan al año 120.000 shekels, digamos 150.000 shekels, entonces, ¿por qué toman eso como préstamo? Entiendan las consecuencias, entiendan las consecuencias. La vida no se detiene en la boda, la vida no se detiene, no es así. Hay que venir y examinar estas cosas. Este es el momento de gastar. Sí, entonces, ¿qué se hace realmente al planificar el presupuesto de una boda? Entonces, lo primero, ¿cuándo se planifica el presupuesto de una boda? Entonces, hay que saber ¿qué es eso? ¿Son los ahorros? Pero ves, puedes sentarte y planificar en la infancia de la niña cuánto costará la orquesta, porque evidentemente eso va a costar cientos por ciento más. Pero hay que saber que hay 4 hitos principales en una boda. Está el compromiso, la boda, la dote y la compra de un apartamento. Vamos a dividirlo así, de esta manera. Pero ¿cuándo se llega y se construye el presupuesto de la boda? Entonces, lo primero, antes de que el hijo o la hija salgan a citas, porque dijimos antes, una familia que viene y tuvieron 5 citas, 6 citas y ahora se reúnen con los futuros suegros, quieren decidir qué pasa y él dice que no, otros 200.000 shekels más de lo que se planeó, el compromiso se cancela o no. Resulta que no se cancela, habrá dinero o no habrá dinero, pero solo planeaste una cierta cantidad. ¿De dónde vas a sacar ahora otras sumas? Y todos los que están involucrados en compromisos saben que en no pocos casos realmente las cosas se desmoronan por estos temas en el último momento, y tampoco debería ser así. Por eso estas cosas deben estar claras desde el principio, sentarse antes, saber cuánto vamos a pagar por la boda. No hay que hacerlo cuando la niña tiene 14 años, pero medio año antes de la boda es suficiente. ¿Cuánto cuesta el presupuesto de la boda? Lo primero es saberlo, tomar un Excel, sé que vas a revisar el Excel, anotar los diferentes rangos de precios, es decir, para cada artículo, para cada producto, porque al final tengo un pastel de presupuesto y puedo jugar dentro de él. Si decido que gasto en la boda 100.000 shekels o 150.000 shekels, por cierto, ¿cuánto cuesta la boda? ¿Qué? No, olvida el apartamento. ¿Cuánto cuesta la boda? No hay diferencias tan grandes, no hay diferencias tan drásticas, no hay tales diferencias. Te voy a decir también por qué. Es cierto que en una boda tienes el vestido de la novia, pero cuando es para el novio tienes las joyas de la novia, así que no es tan... No, realmente es así. Entonces está entre 80 y 120.000 shekels, entre 80 y 120.000 shekels. Esos son más o menos los estándares que la gente gasta. Digamos que con 80.000 shekels también se puede, incluso menos. La gente lo hizo durante el coronavirus y cosas así. Hay personas que hacen cosas muy estándar o incluso, si exageramos, sí, cocinan ellos mismos, pero hablemos de manera estándar, 80, 100, 120.000 shekels y tal vez un poco más por la inflación de los precios del último año, pero más o menos esa es la cantidad del presupuesto. ¿Cómo sabremos cuánto realmente nos cuesta? Tomar una hoja de Excel con todas las resoluciones, preguntar a la gente. En la primera boda no lo sabremos. Preguntaremos a la gente cuánto cuesta. Pediremos a personas que hicieron un presupuesto de boda cuánto cuesta. Y eso es muy interesante porque nos dará una indicación. He dicho varias veces, por ejemplo, cuando una mujer baja al jardín y le pregunta a sus vecinas cuánto cuesta un sofá y una le dice 20.000 shekels, porque siempre está acostumbrada a comprar sofás de Natuzzi, de Nicoletti. Natuzzi son 30.000 para arriba, pero digamos 20.000 shekels. Entonces, ¿qué se le va a quedar en la cabeza? Que esos son los estándares. Entonces, si ella tiene el presupuesto justo, ahorra y lo hace por 15.000, pero mira, va a otro lugar y ahí cuesta 4.000 o 5.000 shekels. Entonces sí, ¿qué pasa? ¿Dónde está aquí la verdad? No hay una verdad. La verdad está en el presupuesto, en cuánto dinero hay disponible. Por eso hay que sentarse y ver, primero que nada, cuánto suele costar el evento, más o menos, hacer comparaciones con hojas de Excel de personas que ya casaron a sus hijos para tener una referencia y entonces evaluar. ¿Cuánto dinero vamos a gastar? Después de tener el presupuesto de la boda, ¿de dónde sacamos ese dinero? ¿De dónde se consigue el dinero? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Entonces, bueno, normalmente son fondos de ayuda, bancos, ahorros. Empecé así a propósito, pero
En realidad debería ser al revés. Ahorros, número 2 ahorros, número 3 ahorros, pero para mucha gente no es así. Son préstamos, bancos y tal vez ahorros. Pero de todas formas hay que revisar nuestros ahorros, ver si tenemos otros fondos, comprobar si los padres aportan dinero para la boda. De manera precisa cuánto, porque muchas veces he visto situaciones en las que las personas cuentan con el dinero de los padres, pero al final esas cifras no llegan. Pensaban que les darían cierta cantidad y no les dan esos montos, pero después de tener una indicación de cuánto dinero realmente tenemos, podemos avanzar. Aquí voy a abrir un paréntesis, no me voy a extender porque ya hablamos mucho sobre esto en el tema de ahorros y el mercado de capitales. Muchas veces hay ahorros como fondos de capacitación. Intenten hacer el mayor esfuerzo posible para dejar, por ejemplo, el fondo de capacitación. Como mencionamos, es un refugio fiscal, el interés compuesto es mucho dinero. Se pueden tomar préstamos contra él, aunque no siempre es lo correcto, hay que analizarlo. Lo más importante es evaluar la capacidad de devolución, asegurarse de que se puede manejar dentro de los pagos mensuales. Pero en cualquier caso, saber de dónde se obtienen las fuentes de financiamiento para la boda. Pero una vez que tenemos claras las fuentes de financiamiento para la boda, incluso si tomamos préstamos, por supuesto, hay que revisar antes la capacidad de devolución, comparar entre diferentes entidades, fondos de caridad o bancos. No me voy a extender sobre esto ahora, pero ¿es mejor fondos de caridad o bancos? La respuesta única y definitiva para bodas de hijos es no fondos de caridad, no fondos de caridad, porque si es algo que cubre un déficit de 50.000 shekels es una cosa, pero si alguien va y toma 300.000 shekels en fondos de caridad, no me refiero al fondo central, y los devuelve en pagos mensuales de 1.000 shekels por cada 40.000, entonces aquí llegamos a una situación muy elevada, a 200. 1.000 shekels son 5.000. Si toma 300, entonces son 7.000 y algo shekels. ¿Qué? Y a veces es un año más, y a veces medio año más. Por eso, realmente, en este tema, tratar de ser astuto no va a ayudar porque al final tienes que tomar lo que compraste para el departamento después de que te regresen los débitos automáticos, los cheques y esas cosas. La planificación aquí es drástica. La gente siempre dice, ¿y qué se puede hacer? ¿Las bodas de los hijos cuestan cientos de miles? Sí, esas cosas, la planificación, cómo hacer las fuentes de financiamiento, cómo dividirlas, a qué ahorros tocar y a cuáles no. Aquí, sin duda, hay cientos de miles de shekels a lo largo de la vida. Esta planificación es crítica antes que nada. Por supuesto, como mencionaron aquí, quien se esfuerza en la víspera de Shabbat comerá en Shabbat. Quien desde joven pone ahorros, inversiones, lo pone de manera correcta, tendrá más. Este es un tema de negociación con los futuros suegros. Ahora, hay que recordar, como mencioné antes, cuando negociamos sobre 100.000 shekels, 200.000 shekels, 300.000 shekels o más, llegamos a cosas como muebles, pero normalmente con los suegros es algo completamente diferente, se ve totalmente distinto. Pero también ahí hay que ser inteligentes. Si vemos, anotamos en casa, vimos que ese es nuestro marco presupuestario, entonces está claro para nosotros que ese es el dinero que podemos gastar. Si surgen 50.000 shekels de más, entonces tomar ahora esos 50.000, ¿qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, una devolución adicional de 1.000 shekels al mes, lo que afectará la capacidad de pago mensual y generará presión en el hogar. Cuando estos temas están sobre la mesa, si se sientan con la familia a planear el presupuesto de la boda, hay que ponerlo sobre la mesa. Si tomas otros 50.000 shekels, hiciste algo más. ¿De dónde lo vas a devolver? Lo tomaré por ahora, lo devolveré del reembolso mensual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a costa de qué va a venir esto? Hay que entenderlo. Cuando las cosas están sobre la mesa, de repente la persona lo piensa 2 veces, entiende que para cada sábado hay un domingo y que al final, después de la boda, viene la rutina y esto va a afectar esa rutina y de repente la gente empieza a pensarlo 2 veces, y esto es crítico, es importante, y cuando tenemos claro cuánto dinero queremos, entonces es muy recomendable que estas cosas sucedan no 5 minutos antes del compromiso, no unas horas antes del compromiso, que en vez de confiar en otros, confiemos en nosotros mismos, no en el casamentero. Quizás él tiene razón, quizás no la tiene. Al final, ¿qué es un casamentero? Es un vendedor. ¿Qué tiene que hacer un vendedor? Un vendedor. Él nos vende a nuestros hijos, sin duda, y está bien. Si no hubiera vendedores, ninguno de nosotros compraría cosas. Si no hubiera casamenteros, no seríamos una sociedad jaredí, no nos casaríamos mediante acuerdos, pero él es un vendedor, y un vendedor embellece estas cosas, las hace ver mejor, y en el momento en que las embellece, tenemos que saber cuánto dinero realmente la otra parte va a entender que vamos a dar, que vamos a comprometernos, y a partir de ahí avanzar. Y por supuesto hay que ser inteligentes, no llegar a una situación en la que desde el principio dijimos toda la suma de dinero que planeábamos decir.
En toda negociación, en cualquier asunto, conviene hacer etapas intermedias. Son cosas sencillas, no son cosas claras, y vuelvo a repetir, aquí hay algo mental. Es algo que a la gente le cuesta hacer porque negociar sobre un shidduch es como si alguien dijera: ¿qué? Voy a negociar sobre mi hija. Pero eso no es cierto. Al final se trata de cerrar el presupuesto. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Seamos realistas, porque van a escuchar estas preguntas todo el tiempo. ¿Qué? Voy a negociar sobre esto. Sí, no hay otra opción. Si usáramos efectivo, ¿qué haríamos ahora? En muchas Hasiduyot hay algo admirable que no ocurre en el público lituano ni en el sefardí. Allí hay ciertas regulaciones que desde el principio evitan que lleguemos a la prueba. Hoy en día esto se ha relajado un poco, según entiendo, pero en ciertos lugares solo puedes obtener ciertos préstamos si primero cumples con ciertos estándares, en ciertos aspectos. Al principio nos suena como una especie de restricción, pero al final hace que la gente gaste sumas razonables y no mucho más de lo que realmente quieren. Mira, hablamos de todo el tema psicológico, de todos estos asuntos, así que simplemente lo resuelven de antemano, y eso es algo genial. Pero, ¿qué hacemos los que no estamos bajo esas regulaciones? Simplemente venir, sentarse dentro del presupuesto establecido de antemano y así, al final, nos ayudará a manejarnos de una manera mucho más adecuada. Hablaremos de reglas generales sobre lo que se debe y no se debe hacer en una boda. Ya cubrimos el presupuesto, la compra inteligente y las fuentes de financiamiento. Otros temas incluyen el deporte para niños y el libro frente a los cuadernos de ejercicios. De algunos de estos temas ya hablamos. Vamos a repasar esto un poco, a pegarnos a nuestras reglas, a ver la imagen completa. Es decir, como dijimos, si ahora una familia tiene 10 hijos, en definitiva hay que ver que no es que van a gastar ahora 150.000 shekels en una boda, tienen un hijo cada año, en 20 años solo en bodas, si los estándares son de 150.000 shekels, serían 1,5 millones y tendrán que conseguir ese dinero, tendrán que conseguir... El significado de estas cosas, hacer zoom, como dijimos, frente a la otra parte, frente a nuestras decisiones, entender las fuentes de financiamiento, de dónde se obtiene ese dinero y algo muy importante, hacer una separación total entre nuestra cuenta y la cuenta de la boda. Esto es un negocio, ¿no? Es un negocio en todo sentido, son cientos de miles de shekels. Y de nuevo, quien tome dinero como préstamo o que redima el capital, que lo use para algo específico y eso se quede en su cuenta corriente y de repente se descompone algo y necesitan una reparación de 6.000 shekels, lo va a tomar de ahí. Hay familias, hay personas que abren una cuenta bancaria separada, no es seguro que esto sea adecuado para todos, pero hay personas que abren una cuenta, ahí ponen el dinero, manejan ese dinero de tal manera que no lo tocan y ahí ellos... Estar dentro del marco del dinero, como dijimos, cambiar percepciones, ya hablaremos de ellas, prioridades. En el momento en que tenemos un cierto presupuesto, puedo elegir hacer la celebración de las 7 bendiciones de manera costosa, el Shabbat de las 7 bendiciones, invitar a todos o invitar solo a algunos, hacer también el Shabbat de Tofuf, también el Shabbat de las 7 bendiciones. Hoy en día, por lo que entendí, la gente ya no suele hacer todo esto junto, pero aún así, estas son cosas que pueden marcar diferencias de miles, decenas de miles, cientos de miles entre un evento y otro, entre una boda y otra. Es cierto que uno se casa solo una vez en la vida, con la ayuda de Dios, pero aún así hay que mantenerse dentro del presupuesto para que esto no cause todas esas tensiones. Consultar, responder, dijimos que hay que preguntar a quienes ya casaron a sus hijos, preguntar cuánto pagaron, consultar con varias personas, siempre habrá quienes exageren. Ellos son los que gastaron mucho más, habrá personas que no gastan nada, hay que ser inteligentes y tomar el camino del medio, separar las cuentas como dijimos, aprender lecciones, que es algo crítico y aplica a todo en la vida. Hablamos de esto antes de Pesaj, revisar cuánto nos cuesta, pero aprender lecciones, cuánto terminamos pagando al final, entender si hubo gastos inesperados que no planeamos y si hay más niños. Entonces, con la ayuda de Dios, ahí no... Hay varias percepciones, por ejemplo, que incluso lo que se agregó no fue suficiente ni para el primer hijo. Entonces, ¿qué se responde a algo así? Cada shekel, muy cierto. Al final, si gastamos otros 5.000 shekels o otros 10.000 shekels o los ahorramos, son diferencias en el flujo de efectivo mensual, es tomar menos préstamos, es administrar las cosas más correctamente, es suficiente para los próximos hijos, lo que gastamos queda con deuda, así que es lo mismo. La pregunta es, ¿cuántas eran las deudas? La pregunta es, ¿cuándo vamos a colapsar?
todos se esfuerzan por enumerar estas mejoras, hacen estas cosas, entonces, de nuevo, estas cosas simplemente desaparecerán. Debo decir que en el momento en que se entra en los detalles, se vuelve una cuestión de mezquindad, Cuando empiezo a pensar en comprar esto así, hacer un ramo así, hacer otra cosa, se vuelve una cuestión de mezquindad. Por otro lado, entendemos que no tiene sentido sacar cosas del pasado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se puede comer el pastel y aún así quedárselo cuando se hace un presupuesto? Cuando se hace un presupuesto, entonces no entro en detalles, sé que es el dinero que planeé, sé de dónde lo voy a sacar, y es como una persona que ahora viaja al extranjero de vacaciones, entonces planea un cierto marco presupuestario y por supuesto puede hacer lo que quiera y lo hará desde el presente, y cuando regrese al país tendrá que pedir un préstamo del banco, de Bank Hapoalim o de cualquier otro lugar. Es exactamente lo mismo. En el momento en que está dentro del marco presupuestario, nos resulta mucho más fácil, así como entendemos que un negocio, el Ministerio de Finanzas, cualquier lugar que maneje dinero y necesite construir presupuestos, establece un marco presupuestario. Lo mismo ocurre con las bodas, aún más, pero debido a este tema de las percepciones, de los sentimientos, de todas esas cosas, en el momento en que eso exista, todas esas cosas de que todos compran, que hay que invitar a todos a la cena, los estándares, que no hay manera de no hacer esto y aquello, por ejemplo, por mucho que ahorremos, no será suficiente, como dijimos, todas esas cosas al final. Cuando establezcamos un marco presupuestario, aunque no desaparezca por completo, seremos mucho más racionales. Nos quedará mucho más claro qué hay que hacer, cómo lidiar con esas percepciones. Así que primero que nada, hay que entender al otro lado, no llegar a discusiones. ¿Por qué de repente? ¿Qué hay que entender de ellos? Los escuchamos y como ya hablamos en el primer encuentro sobre la diferencia entre asertividad, agresividad y pasividad, entonces no hay que ser pasivos, no hay que aceptar todo, pero por otro lado siempre tampoco hay que ser agresivos, pero sí de manera asertiva, reflejando, entendiendo su punto de vista. Pero esto afecta el presupuesto, gastamos en esto, esto y esto. Y eso es lo que hacemos, verificar si realmente tiene que ser al 100%. Si, por ejemplo, se decide mejorar algo en particular, puede costar 10.000 shekels, pero también puede ser algo intermedio. Por eso dije, en el momento en que se hace un Excel con prioridades, estas cosas se ven de otra manera. Bien, ¿quién construye el presupuesto? ¿Quién construye el presupuesto? ¿Quién elabora el presupuesto de la boda? Los padres. Los padres, pero es importante que ambos padres lo hagan juntos. Cuando acompañen a las familias, verán que hay personas que huyen de estas cosas. Ya sea la esposa o el esposo, esto les genera estrés. Pero es importante porque al final ambos llegan a los gastos de la boda, ambos gastan. Por mucho que sea importante en el presupuesto del hogar, en el presupuesto de la boda es aún más importante entender, comprender. ¿Cuánto dinero necesitas para el peinado? ¿Cuánto necesitas para el maquillaje? ¿Cuánto necesitas para el vestido de novia? ¿Cuánto se necesita? Es importante que lo entiendan en el momento en que una persona llega y planea, y de hecho mencioné antes que hay personas que les dan a sus hijos, digamos, 100.000 shekels, y si eso es lo que decides, no estoy seguro de que todos acepten esa idea, pero la idea al final es que la otra parte, en este caso la familia, asuma la responsabilidad y entienda que son ellos quienes gastan el dinero. Hablamos de cuándo se construye un presupuesto. Bien, ¿de qué parte se compone el presupuesto? Estos son los temas: regalos, fiestas de compromiso, sábado de la novia, vivienda. Equipamiento para el apartamento, quiero referirme al tema de la compra de una vivienda. En la compra de una vivienda muchas personas se quedan esperando mucho tiempo. Escribí sobre esto en el pasado. Una casa hasta que sea segura, y no compran una vivienda. Hay que entender una cosa. No sé qué pasará con los precios de las viviendas en el país, si subirán o bajarán, no voy a entrar en esas especulaciones, pero hay que entender una cosa, que desde cuántos puntos de vista, cuando se tiene dinero, conviene comprar una vivienda al principio. ¿Desde cuántos puntos de vista? Primero que nada, porque cada día de alquiler que pasa nos cuesta mucho dinero. Es cierto, hay casos con consideraciones, ¿no? Como el programa de precio para el residente o ciertas situaciones, eso es diferente. Pero en general conviene comprar una vivienda al principio, el alquiler cuesta mucho dinero. Esta semana me senté con una pareja cuyos padres acomodados les dieron 3 millones de shekels entre ambos y aún no han encontrado departamento porque los departamentos en Ramat Shlomo cuestan más, solo para que entiendan las proporciones. Durante ese tiempo,
en 3 años gastaron el dinero en alquiler. Es muchísimo dinero. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué es? Está bien, pero hay algo más aquí, hay algo más aquí. Dejemos de lado el tema económico, dejemos el tema económico porque puede ser que realmente desde el punto de vista económico sea mejor no comprar un departamento y poner el dinero en los bancos o en el mercado de valores. Hoy vamos a entrar en esos puntos. Yo creo que mentalmente, en el momento en que la mayoría de la gente compra departamentos, también es correcto comprar un departamento y con el primer departamento no meterse en inversiones o cosas por el estilo. Además, cuando el dinero es líquido, no somos nosotros los padres, son nuestros hijos. Tal vez ellos cometan errores. ¿Quién comete errores? Los que hacen, porque la gente comete errores. Escribí esta semana: no se juega con fuego. Las inversiones son algo que puede convertir a los pobres en ricos y a los ricos en pobres. La gente joven quiere ganar mucho dinero, pero tiene menos experiencia. Por eso, en el momento en que llegamos y compramos un departamento, el dinero queda enterrado en el departamento, sin duda. No creo que aquí haya realmente dos lados en este asunto, a menos que, de nuevo, tenga herramientas como el programa de precio para el comprador, fondos que se supone que se liberarán, ciertos proyectos, ciertas cosas, eso es otra cosa. Pero en general esto es cierto, y aquí hay otro punto importante. Cuando los padres se comprometen a cierto monto para un departamento, después tienen más hijos a los que casar, y ya hemos escuchado suficientes casos en los que esperaron algunos años, casaron a varios hijos y después no había dinero. ¿Y qué genera eso? Eso genera tensión, eso genera fricciones. Escuchen, en los procesos de acompañamiento escucharán a muchas personas hablar sobre sus compromisos matrimoniales y sobre sus rupturas, y eso sucede y... Por cierto, está el Rema, ¿sí? Que escribe que quien, a pesar de que su suegro se comprometió con él, no tomó cosas, sí, recibe muchas bendiciones, pero no voy a entrar en esos puntos. Seamos inteligentes, seamos prácticos. Al final, conviene comprar un departamento al principio, lo antes posible, incluso en proyectos, incluso en ciertos lugares. Hay personas que se casan y no compran un departamento porque quieren vivir en Jerusalén, Beit Shemesh. Hoy en día casi no hay posibilidad para parejas jóvenes de comprar departamentos en esos lugares, porque entiendan que para un departamento de 3 millones de shekels o 2.5 millones de shekels, el capital propio es limitado y hay que tomar una hipoteca, ¿sí? Así que incluso si se tiene capital propio, pero tomar una hipoteca de 2 millones de shekels pronto, o un poco menos, que es muchísimo dinero, que son 10.000 shekels al mes de devolución. Una pareja que al principio gana 20.000 shekels, 25.000 shekels está bien, pero si ganan menos, eso les va a pesar mucho en el futuro. Y por eso, generalmente la gente no compra. Entonces, ¿qué hacen? ¿Esperan a que bajen los precios de los departamentos o a que ocurra algún milagro? No compren un departamento, inviertan el dinero en algo específico. Eso es algo importante desde todos estos puntos de vista, pero principalmente para poder soltar ese tema. Que ambas partes cumplan con sus compromisos y sigan adelante siendo inteligentes. Es un tema práctico. El tema del equipamiento para el departamento. Quiero detenerme un poco en esto. Escribí una columna al respecto. El tema de las pruebas. Se crea una situación muy interesante en la que se comprometen tanto con el departamento como con los gastos de las pruebas. Y entonces, ¿qué pasa? Muchísimas parejas jóvenes, en los primeros años, viven cerca de los padres alquilando algo específico y luego de 6-7 años se mudan al departamento de sus padres. Y papá y mamá se comprometieron a 10-15 mil shekels en muebles, traigan esos muebles. Durante ese tiempo, esos padres casaron a más hijos, tienen más muebles. ¿Y qué pasa? De repente, 3 parejas juntas, 4 parejas juntas, piden los muebles en un lapso de medio año. Piensen cuánto esto carga a los padres. Pero los padres tienen que pagarlo, se comprometieron, tienen que pagarlo sin lugar a dudas. Por otro lado, ¿cómo evitamos que de repente nos caigan encima gastos inesperados? Por cierto, ¿de dónde surgió toda esta idea? ¿Por qué existe esa separación? ¿Por qué no hay un compromiso para el apartamento, los muebles, los aires acondicionados, las rejas, el control remoto de la puerta? ¿Por qué no existen compromisos así? Y entonces alguien me dijo, y es cierto, antes solían comprometerse con dotes. Uno era carpintero, otro era esto, uno fabricaba el armario, otro fabricaba la cama, la costurera traía la ropa, así era como funcionaba, y estas cosas se arraigaron hasta hoy, aunque no tiene ningún sentido. ¿Qué se debe hacer? Incluir toda esa suma en el precio del apartamento, esa es una solución. Eso significa que, por ejemplo, si ambos padres juntos
digamos, tenían la intención de dar 400.000 shekels, solo por decir entonces que sean 415 o 430, sí, si cada lado quiere dar 15.000 shekels. Así la pareja tomará menos hipoteca. ¿De dónde va a sacar la pareja dinero para los muebles dentro de 7 años? 15.000 shekels, 20.000 shekels, 30.000 shekels es mucho dinero, pero se las arreglarán. Tiene mucho más sentido que sea de esa manera, en vez de que de repente los padres tengan que dar dinero después de algunos años. Otra opción es tomar ese dinero de antemano, ponerlo en un fondo comunitario o en algún lugar de ahorro para que cuando se necesite el dinero, cuando compren los muebles, el dinero ya esté disponible. Pero estamos actuando de manera incorrecta, la persona cava su propia tumba. De verdad, estas cosas, créanme, dejen el dinero a un lado, pónganlo aparte, una gestión adecuada, evitar fricciones, evitar problemas. Cuantas más cajas abiertas, cuantas más cosas queden sin resolver, seguro que habrá fricciones a lo largo de la vida. No lo pregunto, pero supongo que todos aquí se identifican con esto y conocen historias así, y es una lástima. Y por eso, una planificación anticipada simplemente evitará estas situaciones. Otra cosa. No dejen grandes sumas de dinero en manos de los hijos para los apartamentos. Ya lo hemos escuchado, lo conocemos demasiado bien. Él solo quiere ponerlo ahora por un mes, porque sabe que la acción de Apple va a subir un 100% y luego la acción baja, y también hace un short y una opción, y no, entonces no. Estas cosas son muy peligrosas y simplemente suceden, le pasa a la gente, estas cosas pasan y ya. Apartar dinero para imprevistos, nuevamente incluirlo en el presupuesto, por supuesto, y congelar el marco final. Bien, entonces lo llamamos software, planificación, recopilación de información, establecimiento de prioridades, ejecución perfecta, gestión y seguimiento. Simplemente asegurarnos de que realmente estamos protegidos en nuestras cosas y así sacar provecho. Bien, entonces hablamos de la planificación de estos temas. Quiero mostrarles nuestro Excel que alguien hizo para bodas. Así que, aunque el tema de la compra inteligente siempre es importante, las compras para bodas lo son aún más. Para resumirlo todo, realmente hacer qué cosas son mi responsabilidad, qué cosas son responsabilidad del novio, de la novia, qué cosas son responsabilidad de la mujer. Simplemente revisar estos temas, gestionar el tiempo de manera adecuada. Si esperamos hasta el último mes y medio, seguro que estaremos estresados, seguro que compraremos mucha más comida fuera, seguro que tomaremos taxis, porque en tiempos de boda, en muchas familias, toda la rutina cambia. De repente la cocina está cerrada, de repente todo se vuelve un caos y entonces naturalmente hay muchos más gastos. Pero no debería ser así. La rutina no debería cambiar. Se supone que debemos confiar, se supone que debemos... Es recomendable abordar estas cosas de la manera correcta, con listas como dijimos, comparando precios y algo muy importante, la gestión del dinero. A veces la gente toma un préstamo o retira un ahorro o tienen una cierta cantidad de dinero, como 100.000 shekels, 200.000 shekels en su cuenta corriente, y cuando llega el momento de pagar por los salones, por otras cosas, ¿no? ¿Cómo pagan? Pagan con tarjeta de crédito en varias cuotas, sin preguntar. ¿Y qué sucede en realidad? Usamos el presupuesto de la boda 2 veces, ¿no? Porque el dinero que está ahí lo vamos a usar, se los aseguro, y además hicimos un crédito que se terminará después de la boda, ya para la boda de la próxima hija, así que no. Si tienen dinero, sepan dónde lo pagan. Paguen en efectivo, paguen con débito, que se descuente de inmediato, que quede claro. Tengo 10.000 shekels para joyas, entonces sí, ahora lo gasté. 20.000 shekels para joyas, entonces ahora lo gasté. Si tienen el dinero, gástenlo, no tiene sentido hacer ambas cosas a la vez, porque tal vez haya algo inesperado. No habrá nada inesperado, porque se sentaron antes de la boda, hicieron un marco presupuestario. Eso sucede. ¿Por qué? ¿De dónde empiezan todos los problemas? Todos los problemas empiezan por eso, porque la gente realmente no sabe cuál es el marco del presupuesto, de ahí empieza todo. En el momento en que eso está claro, estas cosas se terminan. Nosotros escribimos un 10-20% para imprevistos, pero en definitiva, los que vienen y planifican, entonces los imprevistos no deberían ser tantos, no deberían ser el 20% o un porcentaje de 100.000 shekels. Vamos a pensar, tuvimos en cuenta todos los aspectos aquí. Repasemos las cosas aquí. Anillos de compromiso, un anillo de bodas, un anillo de compromiso. Fíjense en cada categoría, obligaciones, opcionales y lujos. Así que digamos que en el caso del casamentero supongo que hay cosas estándar. Hay que recordar una cosa más, la importancia de los pequeños gastos, porque la gente me cuenta
siempre manejamos las cosas correctamente y de repente llegan las bodas. Las propinas, por cierto, las propinas, por ejemplo, las propinas que se dan a los camareros. Alguien me dijo una vez, ¿quién tiene que dar las propinas? ¿Algún familiar? ¿Por qué un familiar? Porque el anfitrión siempre es generoso, te dará más. Alguien me contó, entré a un taxi, le di 200 shekels y el conductor me dijo, déjalo, quédate con el cambio, como si nada. Sí, pero estas cosas suceden cuando también estamos felices. También por la sensación de riqueza. Ahora tengo 200.000 shekels en la cuenta. Soy muy rico. Estas cosas, de manera directa, nos llevan a gastar y a hacer mucho más dinero. Recuerden, todo este tema económico es psicológico. Y en las bodas de los hijos lo experimentamos mucho más. Así que veamos las invitaciones, el casamentero, la ropa para el compromiso, el anuncio del compromiso, el fotógrafo, las flores, la comida del compromiso, todas esas cosas. Ahora, miren a alguien que casó a su hijo el año pasado. Veamos cuánto gastó, solo por curiosidad. Es una persona con estándares normales, tiene un trabajo, su esposa también trabaja. No gastaron demasiado, tampoco muy poco, le costó mínimo 116.000 shekels, ya veremos, es un hijo. Entonces veamos, las bendiciones para la novia, 8 shekels, eso es. Las bendiciones para la novia, 8 shekels, esos son más o menos los números según lo que investigué el año pasado. Creo que costó quizás un poco más porque, de nuevo, hay inflación, esto fue hace un año, pero esos son más o menos los números. Si alguien aquí casó a su hijo, que nos diga si conoce otros números. El anuncio del compromiso, no todos lo hacen, pero de nuevo, el casamentero, 5.000 shekels. Por ejemplo, no tuvo fotógrafo en el compromiso, o tal vez la otra parte pagó. Eso se considera un pequeño gasto al final. Sí, pero tal vez tampoco hubo. No en todos los compromisos hay fotógrafo. Digo, al final preguntan dónde se puede conseguir esto. Sí, entonces aquí hay cifras. Alquiler de sala, combustible, pérdida de comida, peinado natural, hizo trajes para el compromiso, maquillaje, ropa para el compromiso, collar, pulsera. Él anotó por el collar 10.2, eso es todas las joyas que dio. Por lo general, las joyas, de forma estándar, oscilan entre 10 y 15.000 shekels. Aquí hay quienes dan menos, aquí hay quienes dan más, pero estos son más o menos los números. De nuevo, como vimos, aquí hay 3 niveles de prioridad: obligatorio, posible y lujos. También se pueden comprar joyas por 4.000 shekels. Depende de qué anillo, qué reloj, qué collar. Así que vengan y prioricen esto. Supongo que en estos temas la mayoría de la gente les dará una prioridad más alta. En otros tal vez piensen que se puede priorizar de otra manera. Arreglo de candelabros, regalos de los suegros, todas esas cosas. Les voy a compartir este Excel para que vean las indicaciones, pero de nuevo son indicaciones de hace un año. En resumen, lo que salió es que él realmente bajó a todas las resoluciones. Incluso verán orientación prematrimonial sencilla, registro de matrimonio realmente, 220 shekels, cada cosa, todo lo que costó. Esta es la invitación. Sí, que es esto. Hoy en día sí, el diseño sí, hoy en día mucha gente no imprime invitaciones físicas. Al principio, por ejemplo, esto era como ¿cómo no vas a enviar una invitación? Pero hoy en día es muy común enviarlas de forma electrónica. De nuevo, no digo qué hacer, pero puede haber diferencias de mucho dinero y no necesariamente es algo menos respetuoso. Cada uno debe revisar sus propios estándares, sus propias cosas. Puede ser que alguien diga: los 1.000 shekels de las invitaciones prefiero invertirlos en mejorar la silla de la novia. ¿Cómo se llamaba esa silla especial? Sí, entonces lo que digo aquí al final es que todo es una cuestión de prioridades. Cada uno debe pensar y recuerden, construyan su propio criterio en estas cosas. ¿Qué es realmente lo más importante para ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Con qué cosas se quedan? Él sacó un resumen, tomen notas. Sobre el compromiso de la hija en 1992, entre el compromiso y la boda hubo 46 eventos. Boda, vivienda es antes, por supuesto. Eso es antes del propio apartamento, es alquiler. Está bien. En perdón, logré que en el primer año saliera en 116.000 shekels. Estos son números que suceden, ustedes verán. Revisen. Más o menos pasamos de 80 a 120. Más hacia el lado de 120.000 shekels. Pero es algo lógico de hacer. Resultados de la boda. Demasiada gente me dijo que lo hicieron y que les ahorró muchísimo dinero. Seguro que aquí se ahorra. Todos caen, incluyéndome a mí.
Todos caerán si no venimos y hacemos un presupuesto. Y es muy difícil hacer un presupuesto. Sí, suena fácil, pero es muy difícil. Está la situación emocional, están todas esas cosas, pero háganlo por ustedes aquí y ahorren mucho dinero. Y dejen el dinero, estarán organizados, sabrán cuándo compran, qué compran. Esto detiene todas las discusiones, todas las peleas, todas esas cosas con la familia, con los suegros, con todos. Es importante hacerlo. Bien, ahora vamos a hacer una breve pausa. Quien ya quiera empezar el examen, porque les va a tomar 2 horas, incluso puede tomar más. Voy a subir la presentación, volveré a repetirlo. Son 68 preguntas, 8 preguntas de bonificación, pero háganlas. Preguntas importantes. Algunas son preguntas americanas, algunas son preguntas de regalo, algunas son preguntas que dirías que son preguntas infernales, pero no existe el infierno en este mundo, solo su nombre. ¿Y qué? Devastación. Su nombre es Seeker.